Hola, queridos estudiantes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Español con Natalia. En este vídeo vamos a ver cómo se pronuncian los sonidos que se representan con estas letras. ¿Sabes cómo se pronuncian? ¿Sabes cuándo se pronuncian? ¿Qué tal? ¿Te parece fácil? ¿Te parece difícil? Bueno, no te preocupes. En este vídeo vamos a ver primero cómo se pronuncian estos sonidos. En segundo lugar, vamos a ver cuándo se pronuncian. Cuándo se pronuncia r y cuándo se pronuncia r. Y por último vamos a practicar y vamos a hacer unos ejercicios juntos. Así que, ¿estás preparado? Pues empecemos. Antes de empezar, recuerda que puedes activar los subtítulos, ¿de acuerdo? Puedes también poner el vídeo más despacio y puedes poner los subtítulos para comprender mejor, pero escuchando siempre la lengua española. Algunos estudiantes suelen tener problemas para pronunciar estos sonidos, los francófonos, los anglófonos, los chinos, porque no existe en su idioma. Y además suelen ver la letra R y quieren pronunciarlo como se pronuncia en su lengua materna. Sin embargo, no olvidemos que en general las letras no suelen pronunciarse igual en los diferentes idiomas, ¿no? La R española no tiene nada que ver con la R francesa, ¿no? O la inglesa, ¿de acuerdo? Nada que ver, ¿no? De hecho, en inglés británico muchas veces la R ni siquiera se pronuncia. Estos sonidos son sonidos líquidos, ¿no? Los labios van a estar abiertos, la boca va a estar abierta y la punta de la lengua va a tocar los alveolos, ¿no? Los alveolos se sitúan justo encima de los dientes, ¿no? Los alveolos son las cavidades en las que van los dientes, ¿de acuerdo? Entonces, la lengua, con la punta de la lengua, tocamos la parte de arriba de los dientes. Me voy a acercar a la cámara para que lo veáis mejor. ¿Qué os parece? Como veis tenemos dos sonidos, ¿no? Un sonido más débil, en el que la punta de la lengua toca una única vez los alveolos, la parte de arriba de los dientes, y un sonido más fuerte, ¿no? Donde la vibración es múltiple, ¿no? La lengua sube y baja, sube y baja. Caro, car. Es un sonido además muy parecido a la L, ¿eh? La posición de la lengua es bastante parecida. De hecho, en algunas zonas del Caribe hispanohablante, como República Dominicana, como Cuba, como Puerto Rico, suelen pronunciar L en lugar de R al final de sílaba. Por ejemplo, Puerto Rico en lugar de Puerto Rico, Amol. Y en algunas zonas del sur de España, de Andalucía, por ejemplo en mi ciudad, en Sevilla, se hace lo contrario. Es decir, que se va a pronunciar una R en lugar de la L. No es extraño oír último en lugar de último. O una expresión que se usa muchísimo en mi ciudad, en Sevilla, que es mi arma, que en realidad es mi alma, con L, pero los sevillanos, muchos sevillanos, pronuncian mi arma. Es decir, no es extraño confundir estos dos sonidos, incluso para los hispanohablantes, la L
y la R, porque como digo, son sonidos muy parecidos. Si vais a mi Instagram, he hecho un vídeo para distinguir también estos dos sonidos, ¿no? Pelo, pero, pala, para, ¿de acuerdo? También podéis practicar estos dos sonidos para poco a poco ir aprendiendo dónde se sitúa la lengua para pronunciar la R y la R. Si habéis comprendido cómo pronunciarlos, cómo articularlos, ahora vamos a ver cuándo se pronuncia una vibración débil, cuándo se pronuncia da, y cuándo la vibración es fuerte, cuándo se pronuncia rrr. Bien, vamos a empezar por la vibración fuerte. Rrr. La vamos a pronunciar al principio de palabra. Por ejemplo, Rosa, Ramón, Rocío, Ricardo. También se pronuncia de forma fuerte cuando vemos entre dos vocales la letra dos veces, dos R's seguidas. Por ejemplo, perro, carro. También la vamos a pronunciar detrás de las consonantes N, L y S. Por ejemplo, honra, Israel, alrededor, enredo. Veamos ahora cuándo se articula de forma débil, cuando la vibración es única, es decir, una vez la lengua toca los alvéolos. Bien, cuando en mitad de una palabra, entre dos vocales, aparece una única R. Por ejemplo, caro, cara, pero, para. También se pronuncia de forma débil cuando va precedida de una consonante con la que forma la misma sílaba. Por ejemplo, BR, brazo, TR, otro, PR, problema o GR, agrio. En este caso se pronuncia la R de forma débil. Por último, suele pronunciarse de forma débil al final de una sílaba, aunque en este caso también hay personas que la pronuncian de forma fuerte, pero lo normal es que se pronuncie de forma débil. Por ejemplo, arma, perla, corto. Arma, perla, corto. También se suele pronunciar de forma débil al final de una palabra. Por ejemplo, hablar, comer. En algunas regiones de España, en el sur de España, ni siquiera se suele pronunciar esta R al final de palabra, aunque en general en el acento del sur de España, de Andalucía, lo normal es no pronunciar las consonantes finales, pero digamos que en el español estándar de España la R al final de palabras se pronuncia de forma débil, hablar, comer. Veamos ahora unos cuantos pares mínimos. ¿Qué son los pares mínimos? Son palabras que se diferencian por un único sonido, en este caso por R o R. En español estos dos sonidos son fonemas. ¿Qué significa fonemas? Significa que distinguen palabras, que distinguen significados. Vamos a ver palabras en español
que se distinguen únicamente por este sonido. Bien, voy a pronunciarlas y luego repetís vosotros. Bien, empecemos. Pero, perro. Para, parra. Vara, barra. Moro, morro. Poro, porro. Pera, perra. Ahora, ahorra. ¿Qué tal? ¿Podéis repetirlos? Muy bien. Voy a pronunciar una de las dos palabras y tenéis que comprender qué palabra estoy pronunciando. Empezamos. Parra. ¿Qué palabra es? Repito. Parra. Otra. Moro. Moro. ¿Qué palabra es? ¿Lo has averiguado? Seguimos. Barra. Barra. ¿Sabes cuál es? Muy bien. Siguiente. Pera. 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 ¿Cuál es? Otra más. Venga, una última más. Quería. Quería. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Habéis sabido distinguir cuándo era R de R? Seguro que sí. Muy bien. Bueno, pues para terminar, os voy a dejar unas cuantas frases, algunos trabalenguas y unas cuantas frases un poquito difíciles para que practiquéis en casa la pronunciación de estos sonidos, ¿no? Os recuerdo que la mejor manera para mejorar la pronunciación es practicando, practicando y con paciencia. Vamos a empezar por la primera frase. El perro de San Roque no tiene rabo, porque Ramón Rodríguez se lo ha cortado. Repite. El perro de San Roque no tiene rabo, porque Ramón Rodríguez se lo ha cortado. Otra frase. Ricardo ha comprado rosas para Rocío. Ricardo ha comprado rosas para Rocío. Pero si tienes un perro. Pero si tienes un perro. A mi perra le gusta comer peras. A mi perra le gusta comer peras. A Roberto le gusta correr por los cerros. A Roberto le gusta correr por los cerros. ¿Qué tal ha ido? Espero que muy bien. Sigue repitiendo las palabras, sigue repitiendo estas frases, entrénate en casa, mírate al espejo, repite, sigue practicando, no desesperes y muy pronto lo vas a conseguir. Espero que te haya gustado este vídeo. No dudes en suscribirte al canal, darle a me gusta, puedes comentar si tienes alguna duda, si quieres preguntar algo y compartir este vídeo también, ¿no? Todo eso me motiva, ¿no? Para seguir creando contenido para que cada vez más personas aprendan a hablar español.
Así que eso es todo por hoy. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.